Hola chicos, bienvenidos a una clase más. Vamos a entrar a la semana 17 en el área de ciencia y salud. Nos ubicamos en la unidad número 11, nuestro medio ambiente. Este día vamos a tocar el contenido, problemas ambientales. En la semana anterior nosotros habíamos tocado un poquito acerca de este tipo de problemas. Hoy nos vamos a enfocar más de lleno a cada uno de ellos. Entre los que vamos a comenzar a mencionar acerca de la contaminación ambiental. Fíjese de que cuando nosotros hablamos de una contaminación ambiental, es un problema que nosotros estamos sufriendo en nuestra vida actual. ¿Por qué? Si usted observará, los cambios climáticos que hay vienen a estar ocasionados por nuestra mano, en este caso, la parte del ser humano que venimos a dañar cada uno de los medios que hay en nuestra naturaleza, ya que nuestra superficie terrestre prácticamente es nuestra piel del planeta. O sea que si nosotros venimos y dañamos cada una de ellas, pues las consecuencias se verán cuando ya están sumamente afectadas. Entonces, es algo así como cuando nosotros venimos y nos hacemos una herida en nuestro cuerpo, nuestra piel es la que nos protege. Eso es lo mismo que sucede con nuestro planeta. Si nosotros venimos y contaminamos y dañamos nuestra superficie terrestre, pues lógicamente las consecuencias se verán en torno a los contaminantes que nosotros podamos desechar. Vamos a comenzar el día de hoy y quiero que veamos acerca de la contaminación del suelo. En este caso aquí lo tenemos y decimos que cuando hablamos de una contaminación ambiental, o sea, una contaminación acerca del suelo, fíjese de que en este caso nos dice de que consiste en la acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercutan. Ahora bien, pero es que lo que sucede es que cuando nosotros venimos y hablamos de contaminación, no solamente hablamos de una contaminación que no va a tener consecuencia. Fíjese de que en la contaminación del suelo, pareciera que nosotros no lo vemos, pero cuando hay una superficie tan alta que está dañada, pues viene a ocasionarse o viene a repercutir en la biodiversidad del suelo y pone en riesgo, por supuesto, nuestra salud. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que cuando nosotros dañamos o contaminamos el suelo, pues los principales afectados somos nosotros los seres vivos. ¿Por qué nosotros los seres vivos? Es que lo que sucede es que viene a repercutir en nuestra salud a través de la alimentación o de los alimentos que nosotros consumimos, precisamente en actividades como la ganadería, la agricultura, estos precisamente porque vienen a emplear, por ejemplo, los fármacos, los plaguicidas, los fertilizantes que se utilizan para poder hacer o poder cultivar, pero también ocurren como los metales pesados, también podemos mencionar otras sustancias químicas que cabe mencionar que vienen a repercutir en la contaminación del suelo. Pero cuando nosotros hablamos de sustancias químicas pueden ser de origen natural o antropogénico, no solamente puede ser un solo tipo. Fíjese de que la contaminación del suelo no es un problema solamente de nuestro país, es un problema a nivel mundial. Ahora bien, pero cuando nosotros hablamos específicamente de este problema, cabe mencionar que tenemos ciertas causas y ciertos tipos. Entre ellos, los principales responsables, decíamos, del deterioro actual del suelo, pues fíjese de que somos nosotros los seres humanos. Pero podemos mencionar, por ejemplo,
Una contaminación puntual en la cual tiene lugar al área residuales y sus causas son fáciles de identificar. Esta contaminación terrestre, por ejemplo, podemos mencionar como las aguas que vienen a desplazarse. Cuando nosotros contaminamos, pues lógicamente sabemos que queda la contaminación y también contaminamos el agua. Pero también está lo que viene a ser la contaminación difusa, o sea que abarca los territorios muy amplios y sus causas en este caso son diversas o difíciles de identificar. Este suceso amplía la dispersión de contaminantes a través de los sistemas como por ejemplo aire, suelo y agua y tiene un impacto especialmente sobre la salud de nosotros, los seres humanos, y por supuesto la del medio ambiente. Esta es en cuanto a la contaminación del suelo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Fíjese de que las consecuencias serían las sustancias tóxicas que depositan en la superficie terrestre y vienen a ser o vienen a provocar los daños a la salud, decíamos hace un momento, en el área del cultivo, o sea, los agentes de contaminación del suelo, pues lógicamente vienen a contaminar cada uno de los cultivos que hay, porque se esparce por medio del suelo y viene a contaminar los cultivos que hay. Los cambios climáticos también que nosotros podemos ver en la atmósfera, la contaminación del agua y del aire que viene a darse a través de la misma contaminación o a través de lo mismo que nosotros utilizamos en el suelo, viene a repercutir en la contaminación del agua y del aire. Otra de las cosas es el desplazamiento de la población. Fíjese de que cuando las personas se desplazan, la degradación del suelo se da. Por ejemplo, usted habrá visto de que cuando venimos y el medio de transporte, por ejemplo, usted habrá observado el medio de transporte a medida hay más fluencia de vehículos o de buses, usted habrá visto que el suelo se daña. O entonces eso también viene a ser una parte que afecta a la contaminación del suelo, por supuesto. En este caso, también vamos a mencionar que otra de los contaminantes ambientales viene a ser el agua. O sea que usted verá que aquí tenemos el contaminante del agua y aquí nos dice que está generalmente provocada por el ser humano, como empresas y petroquímicas. Pero en esta ocasión, cuando nosotros hablamos de una contaminación del agua, yo diría que especialmente nosotros los seres humanos tenemos mucho que ver. Fíjese de que cuando nosotros venimos y somos inconscientes en el área de el agua, pues lastimosamente nosotros los seres humanos venimos y desechamos tantas cosas en lagos, en ríos. ¿Y qué es lo que ha sucedido actualmente? Que muchos ríos se han secado a causa de la contaminación y por eso decíamos al inicio de esta presentación, porque veíamos que nosotros los seres humanos somos los causantes de la contaminación. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos o por qué decimos que el agua está contaminada? Usted habrá escuchado que es un grave problema a nivel mundial y que debemos entender primero que caracterizan agua en malas condiciones. Por ejemplo, la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior o de la situación natural. Es decir, que cuando nosotros hablamos a este tipo de problema, decimos que existen sustancias como microbios, los metales pesados o los sedimentos. Entonces, cuando existen ese tipo de sustancias, podemos decir que el agua está contaminada y que los contaminantes degradan la calidad del agua que hay.
Pero, ¿qué sucede o qué podemos hablar nosotros cuando venimos y tocamos el área específicamente de la contaminación del agua? Y fíjese de que acá viene a surgir las causas de este problema, o sea, cuáles son las causas para poder mencionar o para poder decir de que el agua está contaminada. Uno de ellos que podemos mencionar son los desechos industriales. Usted habrá visto que muchas empresas echan sus desechos justamente en, a través del agua, o sea, en ríos. ¿Y qué es lo que sucede? Usted sabe que el río viene y lleva toda esa contaminación y viene a provocar una contaminación de muchos ríos más. Entonces, la industria es uno de los principales factores que provocan la contaminación del agua. Desafortunadamente, muchas empresas aún desconocen el buen uso que se debe dar a estos recursos y vienen a echar toda esa contaminación de esos productos contaminados y derivados de sus industrias. Lamentablemente, pues los ríos y los canales son los más afectados por estas malas prácticas. ¿Por qué son los más afectados? Porque lamentablemente son en donde llegan todos esos desechos. Otro también que podemos tocar es el aumento de la temperatura. En este caso, cuando hablamos de un aumento de temperatura, podemos mencionar, por ejemplo, el calentamiento global, que viene a ser uno de los más contaminados en este caso, o contaminantes del agua. La aplicación es sencilla. Fíjese de que cuando un ecosistema sufre temperaturas por encima de las habituales, pues lógicamente las fuentes de agua disminuyen su cantidad de oxígeno, lo cual puede hacer posible que el agua altere su composición. Entonces, por eso mencionamos que también el aumento de las temperaturas viene a ser una de las causas de las contaminantes de nuestra agua. Otro que podemos mencionar es el uso de pesticidas en la agricultura. En este caso, usted habrá visto que muchas personas en el campo vienen a trabajar con pesticidas. Ahora, en la mayoría de procesos agrícolas, pues lamentablemente emplean fertilizantes y productos químicos. Esto lo hacen para el cultivo y la producción de alimentos. Si bien es cierto, los alimentos se dan, pero también estos productos se filtran a través de canales subterráneos, o sea que vienen a ocasionar una contaminación no solamente en el suelo, sino que también por medio del agua, o sea, viene a ser en las redes del agua que utilizan para nuestro consumo, porque recuerde que esto al caer la lluvia se filtran, entonces viene a ser un daño más grande porque no solamente es la contaminación del suelo, sino que también estamos contaminando nuestra agua y nuestras redes que se utilizan para el consumo diario. También esta agua difícilmente será tratada para que vuelva a los canales aptos de consumo, o sea que ya queda contaminada en este caso. Ahí podemos decir que tenemos una contaminación del agua y es por eso que decimos que específicamente está provocada por el ser humano. Lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos todo a nuestro alrededor que podíamos utilizar para el bien de nosotros mismos, pero sin embargo no lo hacemos, sino que provocamos que nuestro medio ambiente se deteriore cada día más. Otra de las contaminaciones ambientales que mencionamos es el aire. Y fíjese de que en este caso podemos hacer mención que es una alteración del medio ambiente producido también por nuestro medio o por nuestra mano también. ¿Por qué? Aquí cabe mencionar que el humo de los autos es una de las contaminantes con mayor grado, porque podemos decir que cuando nosotros hablamos del aire, hay dos formas, con emisión de sustancias, que en este caso podemos decir los efectos locales
y los efectos globales, como por ejemplo los agujeros de ozono, los efectos invernaderos y la lluvia ácida, pero también con formas de energía, como por ejemplo la contaminación acústica, lumínica y electromagnética. Y cuando nosotros hablamos de esto, cabe mencionar que venimos a mencionar una contaminación atmosférica que presenta 5 focos de actividades humanas. Por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, oxígeno de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, que en este caso podemos mencionar. Otro también puede ser el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. Estos 5 focos básicos que son producidos por el ser humano. Ahora bien, pero también tiene mucho que ver las industrias en nuestro país, a nivel mundial, que también vienen a ocasionar una fuerte contaminación del aire. La quema del carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son grandes contaminantes que se da para el aire. Y el transporte, fíjese de que también cabe mencionar con las emisiones de CO2 relacionadas con la energía, provienen del transporte. O sea que a medida usted verá que en la ciudad, por ejemplo, hay más contaminación del aire. En cambio, si usted viene y se va para las medios naturales, por ejemplo, la zona rural, usted podrá observar de que el aire que usted respira es diferente. Yo sinceramente, cuando llego al área rural, pues el aire usted lo sentirá diferente, más limpio, más puro, pero si usted viene y compara con la ciudad, pues usted observará que solamente lo que usted sentirá es humo, porque es lo que más transita en el medio de transporte. O sea que anda por ahí por un aproximado del 25% según algunos estudios en cuanto a las emisiones del CO2. O sea, en este caso, no está de más mencionar que el humo no solamente del transporte, sino que también las empresas vienen a ocasionar una gran contaminación en cuanto a la esparción de los humos. Usted habrá visto que cuando pasa por empresas, verá que la contaminación del humo cuando sale es grandísima, entonces también viene a ocasionar gran contaminación en el aire. Otro que podemos mencionar es en cuanto a la agricultura. Hay 2 fuentes principales en este caso que podemos mencionar. Por un lado, la quema de residuos agrícolas que también contaminan el aire, y por otro, la producción del metano o amoníaco por parte del ganado. O sea que las emisiones del metano son muy relevantes en cuanto a la contribución del ozono y también la contaminación, que es causante de enfermedades respiratorias y aumenta, por supuesto, por ejemplo, el asma. El metano, además, es un dato que es ocasionado, que parece que no se recuerda, pero es un gas de efecto invernadero que viene a causar gran efecto. En el caso del CO2, así se tiene en cuenta un periodo a largo plazo, o sea que estas 2 formas en parte de la agricultura vienen a tener gran repercusión en el área de la contaminación del aire. Los residuos, fíjese bien, los residuos también tienen mucho que ver porque los desechos que nosotros colocamos se queman al aire libre. O sea que esto también viene a liberar gran parte de la contaminación en nuestra atmósfera. Los residuos, fíjese de que cuando nosotros hablamos acerca de los residuos, y aquí viene también a repercutir en la salud de cada uno de nosotros.
Pero, ¿qué son los residuos? Cuando nosotros hablamos de residuo, un residuo es todo elemento que está considerado como un desecho, el cual hay que eliminar. Por ejemplo, usted verá que en su comunidad o, o en diferentes lugares, pues todos los residuos es toda la basura que nosotros desechamos. Ahora bien, ¿para dónde se van todos esos residuos? En muchos casos, esos residuos pues se llevan a un camión de la basura que pasa o también viene a desecharse en el suelo. Y aquí viene y decimos que entonces esos residuos vienen a contaminar también lo que mencionábamos anteriormente, el suelo, el aire, el agua, porque a través de esos residuos que se echan o se colocan, puede ocasionar grandes daños en nuestra salud. Es importante que nosotros sepamos manejar y sepamos clasificar. Eso es muy importante para que los residuos sean acumulados en lugares en donde no vengan a contaminar en gran cantidad. Fíjese de que el proceso de contaminación viene a repercutir en este caso, decíamos, por ejemplo, en el aire, en el suelo, cuando usted echa contaminantes, entonces el suelo se contamina y ya no es fértil para producir los alimentos que nosotros consumimos día a día. Pero aquí vamos a mencionar entre los residuos, vamos a mencionar alguno de ellos y vamos a decir que, ¿cómo se clasifican? Por ejemplo, los residuos sólidos se pueden clasificar en aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales. Ahora bien, pero cuando nosotros hablamos de clasificación de residuos, o sea, como nosotros, me imagino que muchos de ustedes habrán visto en algunos lugares en donde se clasifican, o sea, clasificamos la basura por medio de ya sea las latas, el papel. Entonces usted habrá visto que nosotros podemos clasificar. Ahora, a todos esos nosotros les llamamos como aprovechables. ¿Por qué? Porque podemos eh, reutilizarlos en este caso. O sea, usted habrá visto que en los últimos años ha avanzado el reciclaje, que consiste en recuperar a los residuos para transformarlos en un objeto de nueva vida útil. Por eso decimos que son aprovechables. Pero también entre ellos podemos mencionar que están el papel blanco de oficina, por ejemplo, el periódico, revistas, los cuadernos, los libros, los directorios telefónicos, las cajas de huevos enteras, por ejemplo, también son aprovechables, el tubo de papel higiénico, el papel de envoltorio, la publicidad, invitaciones, envases, cajas de cartón. Eso significa de que cada uno de ellos son residuos aprovechables. Significa que podemos darle una vida útil. Entonces, pero también podemos decir que los residuos no solamente son aprovechables, porque también hay una gran cantidad que no son aprovechables, o sea que no los podemos volver a utilizar. En este caso, podemos decir que los no aprovechables, fíjese, como los inorgánicos, orgánicos son de la naturaleza no peligrosa, pero dada su composición no pueden ser integradas a un proceso productivo. Dentro de estos residuos podemos mencionar el papel higiénico, los paños húmedos, los pañales, las toallas sanitarias, los protectores diarios, condones, entre otros. Por supuesto, también tenemos las servilletas, los papeles y cartones contaminados con comida. Esos ya no se pueden volver a utilizar. Los papeles encerados, los plastificados, los metalizados, todos esos ya no podemos volver a utilizarlos, porque en este caso, aunque sean inorgánicos, orgánicos, no los podemos volver a utilizar. Entre ellos también podemos mencionar las cerámicas y por supuesto entre otros que cabe mencionar. Esta clasificación, fíjese de que es importante que nosotros la conozcamos, porque cuando nosotros hablamos de residuos orgánicos,
decimos que son todos aquellos que están compuestos por desechos de origen biológico. Y cuando nosotros hablamos de residuos inorgánicos, son todos aquellos que no tienen origen biológico, sino industrial o artificial. Es importante entonces que nosotros sepamos y conozcamos cuáles son los residuos no aprovechables, o sea, que no podemos volver a utilizarlos. No importa que sean de residuos orgánicos, pero si están contaminados, entonces no podemos utilizarlos. Yo aquí les voy a dejar la clasificación para poder mencionar, por ejemplo, desechos generales, principalmente los de materia biodegradable, los orgánicos, que por ejemplo podemos mencionar huesos, restos de comida, etcétera, siempre y cuando si no se tiene este contenedor se utiliza el gris, entonces no importa si no se tiene de color naranja. El vidrio, en este caso podemos mencionar vidrios de botellas, vidrios rotos, y lo importante es no utilizar para cerámicas o cristales. El amarillo entre los plásticos y los envases metálicos, el papel que es el de color azul, los desechos peligrosos que es el de color rojo, y aquí en los desechos peligrosos también cabe mencionar que tenemos inorgánicos no reciclables. Fíjese de que cuando nosotros hablamos de residuos peligrosos o desechos peligrosos, son todos aquellos que son sustancias químicas de tipo corrosivo, ácido o, por ejemplo, basura radioactiva. Son algunos de ellos que se encuentran en la basura y que se incluyen en esta tipología. Ahora bien, ¿por qué decimos que en esta área de desechos peligrosos? Por ejemplo, podemos mencionar que las baterías, por ejemplo, cuando usted las desecha, es muy importante que no las coloque en cualquier lado porque puede ser peligroso incluso hasta para la vida de seres humanos. Entonces hay que tener cuidado en dónde nosotros desechamos ese tipo de basura. En nuestro material de apoyo nosotros tenemos que este gráfico en el cual hace mención acerca del tratamiento de desechos sólidos. Por ejemplo, personas que reciclan, los que no reciclan, los que depositan en cualquier lugar la basura. Otra también gran cantidad es las personas que queman la basura, que esto viene a repercutir en gran manera la salud de nosotros los seres humanos y por supuesto la contaminación del aire. Otras personas también, aquí nos habla de un 1.82% de personas que entierran los desechos y también, bueno, vienen a contaminar también la tierra. Los que depositan en contenedores, fíjese de que aquí cabe mencionar de que es bien mínimo, el 3.13% son las personas únicamente que depositan en contenedores. La recolección domiciliaria, en este caso privada, un 0.98% y la recolección domiciliaria pública, que en este caso tenemos un 51.15%, que es una gran cantidad, o sea, podemos mencionar que es el mayor porcentaje que hay después de las personas que queman la basura. Y fíjese de que en esta parte, cuando hablamos de que quema la basura, hay un 36.03%, o sea, hay una gran cantidad de personas, por ejemplo, y esto no solamente se da en el área rural, sino que también en el área urbana. Muchas personas queman la basura. Entonces es importante que nosotros hagamos conciencia que estamos contaminando el aire, pero también nos estamos contaminando para nuestra salud, o sea, es un contaminante para nosotros, los seres vivos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros venimos y recolectamos la basura. Es importante que sepamos cómo manejar cada uno de los residuos para que no tenga una repercusión en nuestra salud o en la contaminación de nuestro planeta. La deforestación, fíjese de que cuando nosotros hablamos la deforestación, lamentablemente, venimos y de igual manera decimos que somos nosotros seres humanos los que estamos dañando cada una
de lo que tiene nuestro medio ambiente. Fíjese de que usted verá en la imagen que tenemos acá, en la presentación, y usted verá que muchos de nosotros, muchos los seres humanos, venimos a la tala de árboles. O sea que hay diferentes motivos por los cuales los seres humanos lo hacen. Pero comencemos por definir qué es la deforestación. Nosotros hablamos de deforestación y se considera un proceso provocado por la actividad humana, concentrada por específicamente la tala de árboles y en las quemas, en la que se va destruyendo toda la superficie forestal, o sea, toda la vegetación en cualquier tipo de medio ambiente, ya sea por motivos de industria, como la madera, así como también para la obtención de suelos para la agricultura, o bien también podemos mencionar para fines de la minería o la ganadería. Entonces, a eso nosotros le llamamos como deforestación. Pero cuando nosotros hablamos específicamente de la deforestación, la tala de árboles tiene mucho que ver. O sea, por eso decíamos que especialmente nosotros la vida humana, la actividad humana es la que viene a repercutir y viene a causar gran daño en nuestro medio ambiente. Usted habrá observado que cuando usted corta un árbol, pues ya no se siente la misma frescura que usted sentía. ¿Por qué? Porque en ese caso ya no está siendo absorbida la radiación por medio de esos árboles, sino que viene a concentrarse directamente hacia el suelo. Entonces ya se siente diferente, pues el calor es mayor. Cosa diferente cuando usted tiene árboles a su alrededor, se siente fresco el ambiente, entonces es importante que nosotros cuidemos nuestro medio ambiente. Y fíjese de que en la deforestación, quien lleva a los bosques, a las selvas, y tienen gran repercusión, pues lógicamente si nosotros venimos y también la asociamos con la calidad de los suelos. Cabe mencionar también que cuando nosotros hablamos de la deforestación, pues fíjese de que no solamente puede ser en estos elementos inductivos por la tala de árboles, dado muchos fenómenos naturales también. Entre ellos, las causas naturales que podemos mencionar, principalmente el fuego, el viento intenso, lo que genera la total deforestación en tipos ambientales. Pero también tenemos las causas artificiales, como por ejemplo las tierras disponibles, en las cuales aquí las primeras causas son por el hombre, que conlleva la destrucción del suelo a partir de la deforestación. Y también, por supuesto, dañamos en muchos casos el hábitat de muchas especies. Es importante que cuando nosotros hablamos de deforestación, nos demos cuenta que nos estamos dañando nosotros mismos como seres humanos, pero también la industria madera, la utilización de tala de árboles, y vienen a dañar muchas especies. Por ejemplo, las aves que tienen sus nidos en los árboles, pues vienen a ser afectadas también en gran cantidad, por supuesto. La otra sería los artículos de consumo que tenemos, o sea que para obtener ingredientes o artículos de consumo, pues muchas personas se ven obligadas a la deforestación, provocando en este caso conseguir, por ejemplo, el aceite de palma, así como los artículos de limpieza o de higiene, inclusive la creación de muchos cosméticos. O sea que viene a causar la deforestación. Las consecuencias en este caso son de los bosques, o la deforestación es uno de los problemas más graves del mundo como consecuencia de esto. Primero, aumenta la destrucción del suelo debido a la erosión. Segundo, la pérdida del hábitat de la vida silvestre. Tercero, la pérdida de la biodiversidad, que en este caso decíamos que afectamos diferentes áreas o diferentes también animalitos que hay. Número 4, la alteración del ciclo del agua,
también venimos a repercutir en ello. Y número 5, el efecto invernadero. O sea que si usted observa, hay muchas consecuencias cuando nosotros venimos y aportamos a la deforestación. Entonces hay que tener cuidado cuando usted vaya a ocasionar algún tipo de daño. Cuidado y tratemos de no hacerlo porque los mayores perjudicados somos nosotros los seres humanos. ¿Qué es la erosión del suelo? En nuestra separata nos hace mención en nuestra erosión del suelo, que es cuando el suelo pierde viabilidad, permite que las partículas del suelo sean transportadas o arrastradas por medio del viento o el escurrimiento del agua o de la lluvia en este caso. Cuando no hay árboles, vegetación, encubrimiento, el suelo la lleva, golpea directamente el suelo en lugar de gotear gradualmente desde las ramas y caer suavemente sobre el suelo. Esto significa que cuando llueve el agua golpea más fuertemente el suelo arrastrándola. Y fíjese de que acá, cuando nosotros nos referimos a la erosión del suelo, hay que tener cuidado porque hay diferentes tipos de erosiones del suelo. Por ejemplo, tenemos 3 principales tipos de erosión natural que viene a provocar daños en el suelo. La primera, la erosión hídrica, que se produce por el paso de flujos de agua, o sea que usted habrá visto que el suelo se daña cuando pasa el agua, cuando llueve, por ejemplo, o sea que la erosión se da también y a ello le conocemos como erosión hídrica. Otra será también la erosión eólica. Esta se da por medio de las fuentes del viento, o sea, es producido específicamente por el viento cuando sopla con demasiada fuerza. Y la tercera, la erosión gravitatoria, que esta se produce por medio de la gravedad ante la caída de rocas o de deshielo de glaciares desde lo alto o de las laderas también. Entonces esto viene a ser gran parte de los diferentes tipos de erosiones en cuanto a erosiones naturales. También tenemos la erosión antrópica. Fíjese de que aquí podemos mencionar este tipo de erosión antrópica, pero en este caso es un tipo de erosión del suelo que ocurre de manera más acelerada. Pero ¿qué es la erosión antrópica? Se produce por medio de la actividad humana siempre que impacta el desgaste y el deterioro del suelo, como por ejemplo, venimos y mencionamos aquí nuevamente la agricultura intensiva, la deforestación, la construcción de canales y de rutas, la ampliación, por ejemplo, de zonas urbanas. También podemos mencionar la cría de ganado intensivo, la minería, entre las principales, ¿verdad? Aquí vamos a hacer mención de, es importante que sepamos que cuando hablamos de la agricultura, pues es importante saber que cuando nosotros, los seres humanos o en el campo, por ejemplo, siembran, pues el suelo es necesario también dejarlo respirar. Si bien es cierto, sembrar 2 años seguidos, pero luego dejarlo que descanse. Porque si nosotros venimos y sembramos todos los años, pues el suelo pierde todos los nutrientes y viene a dañarse. Y ya no sirve igual que como cuando el suelo se deja descansar. Entonces es importante que el suelo también respire, que se le deje descansar 1 o 2 años para que pueda tener los fertilizantes necesarios también. Las causas de la erosión del suelo pueden ser diversas y entre las principales vamos a mencionar el movimiento del agua, el movimiento del viento, movimiento de rocas y glaciares, la exposición a temperaturas extremas, el uso y abuso de la tierra por parte de nosotros los seres humanos. Y también podemos mencionar que las medidas para evitar la erosión, entre ellas podemos mencionar una agricultura y ganadería no abusiva, la lucha contra el fuego, la explotación racional de los bosques, la construcción de bancales en agricultura de montañas, las poblaciones forestales, por ejemplo, de las especies autóctonas, las técnicas de cultivo poco agresivo. Estas serían algunas medidas para poder evitar la erosión.
Vamos ahora y hablemos un poquito acerca de la biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad. Y en este caso es importante que tengamos en cuenta que también es parte de lo que nosotros hemos venido mencionando hace un momento. Fíjese de que cuando nosotros hablamos acerca de la pérdida de la biodiversidad, usted habrá leído en su separata que es uno de los problemas más grandes que hay en nuestro planeta. Y lo más terrible es de que el ser humano pareciera como que se nos ha olvidado de que si no fuera por cada una de las cosas que hay en nuestro medio ambiente, o sea, la, la, los componentes, los animales, los árboles, si no fuera por cada uno de ellos, pues nosotros no pudiéramos sobrevivir, pues. Entonces, lamentablemente a nosotros como que se nos olvida. Al, existe más allá de ciudades, áreas edificadas, nos dice nuestra separata, los recursos que nos proporciona la naturaleza para nuestro día a día. O sea que a nosotros se nos ha olvidado que cuando nosotros hablamos de biodiversidad, fíjese de que vamos a recordar aquí que entre ellas están los animales, tenemos la flora, la fauna, cada uno de ellos pues nosotros necesitamos. Y cuando nosotros venimos a hablar de la pérdida de la biodiversidad, es uno de los problemas más significativos. O sea que en este caso pareciera que nosotros los seres humanos no estamos conscientes de la importancia que tiene cada uno de ellos, aunque actualmente la conciencia de la sociedad pues está aumentando, pero de igual manera hay una gran parte de que no se viene a dar cuenta que necesitamos nosotros los seres humanos de cada uno de ellos. Es importante que nosotros cuidemos nuestro medio ambiente. Es importante que la orientación para cada uno de nosotros los seres humanos sea directamente hacia el cuidado de cada uno de los componentes que hay. O sea, por ejemplo, eh, cabe mencionar que la ecología verde, por ejemplo, para que pueda ayudarnos a conseguir y que cuidemos sobre esos puntos claves que hay de la pérdida de la biodiversidad. ¿Cuáles podrían ser, en este caso, en términos generales, podemos decir que la biodiversidad hace referencia a toda la variedad, fíjese bien, a toda la variedad de seres vivos del planeta. O sea que desde los más chiquititos, o sea, desde los organismos individuales hasta los complejos, los ecosistemas que conforman como praderas, bosques, selvas, podemos decir, también podemos mencionar los ecosistemas de agua dulce y saladas. O sea que en este caso, cuando nosotros hablamos de una biodiversidad, es una suma importante puesta que además debe tener un valor grande para nosotros mismos, los seres humanos, que nos proporciona, y eso es lo mejor, nos proporciona gran cantidad de servicios y bienes a nosotros mismos. Son vitales para nuestra supervivencia. ¿Por qué son vitales? Porque por medio de ellos nosotros podemos tener el alimento, el agua, los recursos naturales, la materia prima y dependiendo así de ellas muchas comunidades rurales. Y eso nosotros debemos de tenerlo en cuenta siempre, de que necesitamos de todos ellos para nuestra supervivencia. Entonces, si necesitamos, entonces hay que tener cuidado con la pérdida de la biodiversidad. Una de las causas, fíjese, de que hay es la sobreexplotación del medio natural, o sea, nos aprovechamos de nuestro medio ambiente, lamentablemente, nos aprovechamos, y ya mencionábamos anteriormente, explotamos la tierra en gran cantidad, explotamos a los animales, o sea, por eso acá tenemos la pérdida de hábitat de las especies, también es una de las causas de las pérdidas de biodiversidad. Otra es la contaminación en el medio ambiente, que eso lo hemos tratado anteriormente. La introducción de especies exóticas invasoras también viene a causar en cuanto a la biodiversidad. Y podemos mencionar también los efectos del cambio climático, que eso usted habrá visto de que en nuestro día a día, pues de repente está
está haciendo calor, de repente ya no hace calor, o sea, es una cuestión que está siendo afectada y, por ejemplo, toquemos algo bien visto en nuestro día a día. Estamos en octubre y si usted observará, pues los famosos vientos de octubre no se observan. O sea, ¿por qué? Porque nosotros hemos venido a afectar en gran cantidad los cambios climáticos por medio de nuestra mano, porque venimos a afectar nuestro medio ambiente. Entonces, ese es un ejemplo bien claro de lo que nosotros vemos en el día a día, o sea, venimos a afectar al cambio climático también. Aquí tenemos entonces qué es la biodiversidad. Tenemos en ella la diversidad genética que comprende la diversidad desde el acervo genético dentro de cada especie. La diversidad de especies abarca todas las especies vivas, nos dice. La diversidad de ecosistemas abarca la variedad de ecosistemas o hábitats donde viven los diferentes organismos. Las razones de la disminución de la biodiversidad, tenemos 3 puntos. Primero, la contaminación que hablábamos, el efecto invernadero, es una de las peores catástrofes que hay. El abuso de los más graves en el tráfico de especies y sus productos, y muchas personas lo hacen, ya sea por necesidad o por simplemente placer. Otro es las especies exóticas, que en este caso decíamos hace un momento, que son especies exóticas invasoras, agentes que desaparecen las especies nativas, o sea que en este caso es muy importante que nosotros aprendamos a identificar cuáles son las razones de la disminución de la biodiversidad. La consecuencia de la pérdida de la biodiversidad, entre ellas tenemos la alteración de las redes tróficas, el aumento del CO2 y aumento en las temperaturas del planeta, que era lo que mencionábamos, la pérdida de los mantos acuíferos y la erosión. O sea que todo esto viene de la mano con lo que hemos hablado anteriormente y pues lamentablemente nosotros los seres humanos debemos de tomar más conciencia, debemos de tener más conciencia porque es para nuestro bien, es para nuestro pues vivir en el día a día, nuestro consumo y necesitamos unos de otros. O sea, es una cadena, usted sabe que es una cadena que hay y tenemos que cuidar. Entonces, por lo tanto, hay que cuidar. Por acá tenemos también que, fíjese de que en este caso decíamos y vuelvo y repito, la acción del hombre es el medio principal para los problemas del medio ambiente, o sea, problemas medioambientales. Aquí tenemos por sobreexplotación, la deforestación, el empobrecimiento del suelo, el agotamiento de los acuíferos y la desaparición de los bancos de pesca. Pero también tenemos que entre los problemas medioambientales también por contaminación del agua, del aire y del suelo, que eran los 3 puntos que nosotros tratábamos al inicio de nuestra clase. Vamos ahora a nuestro último punto y usted habrá observado que en la separata que usted tiene para esta semana hace mención acerca de las soluciones a las problemáticas ambientales. Entre ellos vamos a mencionar que una de las soluciones es fomentar la reforestación de zonas devastadas, no solo como medida para la eliminación del CO2, sino como solución a la recuperación de la biodiversidad. Es muy importante que nosotros ayudemos a la reforestación, fomentemos medidas por las cuales nosotros ayudemos a recuperar la biodiversidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sembrando árboles, cuidando a las especies, a los animalitos, no consumiéndolos, porque muchas personas tienden a comerse los animales, los conejos, los garrobos, y es importante que nosotros los cuidemos. Entonces, aquí nos hace mención de fomentar, o sea, a cuidar
todo lo que está en nuestro alrededor, a recuperar la biodiversidad. Otro punto sería reutilizar la materia prima ya procesada para evitar nuevas talas de árboles. O sea, hablábamos de reutilizar, de aprender a clasificar la basura, decíamos, porque hay basura que se puede volver a utilizar. Entonces eso nos ayuda a evitar nuevas talas de árboles. La composta de alimentos orgánicos y recicla la basura no orgánica. Fíjese de que cuando nosotros hablamos de compostaje, hablamos de justamente de desechos de animales, o sea que se da a través de todo el excremento de los animalitos. Entonces eso viene a ayudar a una mejor, a una mejor pues abono, y no utilizamos tantos químicos. Eso es importante que ustedes lo sepan, porque el compostaje proviene justamente de animalitos, o sea, también de alimentos orgánicos, y nosotros lo podemos clasificar y de eso podemos hacer abono para poder utilizar en nuestras siembras, y no dañamos ahí nuestro suelo, nuestro aire, nuestro agua. Es importante que nosotros lo apliquemos. Otra es no quemar basura. Mire, muchas personas se acostumbran a que barren, ya tienen hojitas ahí, papeles, y lo que hacen es quemar la basura. No lo hagamos, porque cuando nosotros lo hacemos, contribuimos pues a la contaminación del aire, y también contribuimos a el daño en el suelo, porque cuando usted quema basura está dañando también todas las especies que hay presentes en esa porción. Usted las está dañando. Entonces viene a la erosión del suelo. Cuando usted quema basura, también está contaminando el aire, el suelo. Entonces no lo haga. Mejor, cuando tenga basura, échelo al basurero, o si en este caso son basuritas como hojas o es basura orgánica, no lo tire, no lo queme. Mejor échelo a un lugar, que eso le va a servir para abono para la tierra. Otro sería que hay que disminuir el uso de plásticos para cuidar los océanos. Y cuando nosotros hablamos de uso de plásticos, pues tratemos la manera de no consumir tantas botellas. Muchas personas es común ver de que por no andar su botellita de agua, vienen, compran una botella de agua, compran una, dos, y eso lo que hace es consumir o producir más botellas plásticas, y contaminamos, por supuesto, nuestro medio ambiente, nuestros océanos. Entonces, no consumamos. Mejor, siempre que usted salga, usted ande su botellita con agua, y eso nos va a ayudar para darle una solución a nuestro problema ambiental. Y por último, tenemos que no favorecer las acciones que tengan relación directa o indirecta con la extinción de especies, ya sean animales, plantas u otros tipos de seres vivos. Y aquí es lo que mencionamos. Cuando nosotros venimos y, por ejemplo, tenemos aves exóticas y las queremos tener luciendo en nuestras casas, pues no es el lugar para ellos. Yo sé que son muy bonitas y quisiéramos tenerlas ahí, que verlas todos los días, pero no lo hagamos, porque no es el hábitat de cada una de estas especies. Entonces viene y en muchas ocasiones hasta mueren. Entonces ahí estamos extinguiendo a estas especies, o sea, estamos contribuyendo a que estas especies no aumenten. O las plantas también hay que tener cuidado. Fíjese de que cuando nosotros venimos y consumimos algún tipo de animal, nosotros estamos ayudando también para que el problema ambiental sea más grande. Entonces, en vez de eso, nosotros ayudemos a este problema. Ayudemos a que estos animales se reproduzcan y que podamos tenerlos. En la semana anterior nosotros veíamos cuántos animales están a punto de extinguirse, cuántos animales están a punto de desaparecer, o incluso que ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no cuidamos. Muchos
ven un ave y lo que hacen es matarlo. Entonces, contribuyamos y seamos parte de la solución y no del problema. Ayudemos a nuestro medio ambiente porque nosotros estamos dentro de nuestro planeta. Estamos ahí y nosotros somos los mayores beneficiados. O sea que ayudemos, no contaminemos, no contaminemos aire, agua, suelo. Sembremos arbolitos siempre que usted pueda, siempre un arbolito. Dice por ahí que si corta uno, pues siembre tres. Entonces eso nos va a ayudar para una mejor, una mejor vida en nuestro planeta. Ayudemos, enseñémosle a cada uno de nuestras futuras generaciones de que es importante cada una de las cosas que conforman la biodiversidad en nuestro planeta. Ahí tenemos, chicos, entonces nuestra clase del día de hoy, semana 17.